De parte de la alcaldía de Iztapalapa nos acompaña el doctor Jorge Jiménez. Dinora Arceta, del Instituto para las Mujeres en la Migración. Ana Valle Cornavaca, de Nicaragüenses en México. Y Abraham Eli Cruz, de OIR. Este espacio parte de una realidad que todas y todos aquí conocemos. La movilidad humana en la zona metropolitana, que ya no es un fenómeno contenido dentro de una sola jurisdicción. Es dinámica, constante y muchas veces desbordada respecto a nuestras capacidades institucionales. Hoy enfrentamos un problema muy claro, y es la desarticulación entre niveles de gobierno y municipios conurbados, la ausencia de protocolos comunes y la presión directa sobre los gobiernos locales, que suelen ser el primer punto de contacto. Más que describir el problema, esta conversación busca algo muy concreto, y es identificar cómo avanzamos hacia una gobernanza metropolitana que nos permita anticipar, coordinar y sostener respuestas integrales para las personas en contexto de movilidad. Me voy a permitir leer la semblanza de cada uno de nuestros ponentes, muy rápidamente. Tenemos al maestro Ángel Barreto Anaya, quien es subdirector de vinculación metropolitana, es doctorante en sociología por la UNAM, maestro en población y desarrollo por la Flaxo y especialista en políticas públicas y desarrollo social con una trayectoria que vincula la gestión gubernamental, la consultoría internacional y la academia. Actualmente se desempeña como subdirector de vinculación metropolitana de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. En 2025 formó parte del grupo asesor de la SECTEI de la Ciudad de México, donde coordinó junto con la red ECOS un grupo multisectorial para el fortalecimiento del sistema de cuidados de la Ciudad de México. De 2020 a 2024 colaboró como consultor para la CEPAL en la Unidad de Desarrollo Social, generando informes sociodemográficos y económicos con un marcado enfoque demográfico y territorial. En el ámbito académico, es profesor de la licenciatura de Economía de la FES Aragón, de la UNAM, desde 2015, donde imparte cátedras de econometría, metodología e historia económica. Además de coordinar diversos foros de investigación, ha sido investigador invitado en la Universidad Rovira i Virgili en España, integrando su experiencia técnica en organismos internacionales con la práctica docente y la investigación normal. También contamos con la presencia de la doctora Ana Valle Cornavaca, quien es doctora en Geografía y maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Economía por la Universidad Católica de Nicaragua, es jefa de Departamento de Proyectos en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM y coordina el Grupo Académico de Trabajo de Vinculación con Sociedad Civil y otros organismos del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER, también de la UNAM. De manera honoraria preside la Asociación de Nicaragüenses en México, organización liderada por mujeres refugiadas. Ha impulsado mecanismos regionales de participación de organizaciones lideradas por personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, vinculados al Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. Actualmente forma parte de la Secretaría Técnica de la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para la Conferencia Regional sobre Migración. Su trabajo se enfoca en gobernanza migratoria multinivel, enfoque territorial y participación significativa de personas refugiadas y migrantes en políticas públicas. Doctor Jorge Jiménez, coordinador de asesores de la Alcaldía de Iztapalapa y miembro del Grupo Asesor del Programa de Ciudades Interculturales del Consejo de Europa. Doctor y maestro en Geografía por la UNAM, licenciado en Economía por la misma institución en Orientación Económica Internacional, profesor de asignatura del Colegio de Geografía de la UNAM. Fue asesor constituyente de la Ciudad de México en la Comisión de Planeación Democrática. Ha sido asesor parlamentario entre 1990 y 2024. Fue secretario técnico de la Comisión de Preservación en Ecología en la ALDF del 2000 al 2003 y de la Comisión Ciudad de México de la Cámara de Diputados del 2015 al 2018.
Fue también asesor general y subdirector de planificación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México de 2010 a 2012. Eli Cruz Cruz es internacionalista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de máster en Derecho por la Universidad de Lille II, Francia, y formación especializada en políticas públicas, derechos humanos y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Inició su trayectoria profesional en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, promoviendo los derechos lingüísticos en México. Posteriormente, se desempeñó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde trabajó en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y en el seguimiento de medidas de acceso a la justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Desde 2021 forma parte de la Organización Internacional para las Migraciones en México, donde ha ocupado posiciones técnicas y de coordinación, incluyendo la jefatura de la suboficina en Tapachula, Chiapas, y la coordinación del Programa Regional sobre Migración en México durante 2024 y 2025. En este rol, lideró un equipo multidisciplinario y fortaleció capacidades de más de 200 contrapartes gubernamentales y actores estratégicos para la gestión de la migración de manera segura, ordenada y regular. Actualmente se desempeña como oficial nacional de programa y enlace político de la misión en México, coordinando la articulación interagencial con el Sistema de Naciones Unidas, particularmente a través de la red de la ONU sobre la migración. Su trabajo se centra en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la protección y promoción de los derechos humanos de personas migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y por último, y no menos importante, Dinora Arceta es maestra en Estudios de Desarrollo y Justicia Social por el Instituto Internacional de Ciencias Sociales de la Universidad de Rotterdam y licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Actualmente es coordinadora del área de incidencia en el Instituto para las Mujeres de la Migración, AC, una organización de la sociedad civil feminista que promueve y defiende los derechos de las mujeres en situación de movilidad humana en México. Fue consejera del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México. Anteriormente, trabajó para la ONU, Amnistía Internacional, el Senado de la República y la Embajada del Reino Unido en México en justicia de género y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Con esto vamos a dar inicio a nuestra discusión del foro. Las personas ponentes pueden hacer uso hasta por 8 minutos para una presentación. Ahorita les cederé la palabra. Y voy a lanzar unas preguntas detonadoras. Quien guste contestar de los ponentes, alza la mano. Les cedo el micrófono. Vamos a tener unas paletitas. Tenemos que ser muy responsables del tiempo para que también el público pueda participar. Y mi compañero, cuando tengan la paletita verde, es que les queda 1 minuto de su exposición, y a la paletita roja es porque se nos terminó el tiempo. Ahora sí, empezamos por las presentaciones. Le cederé el uso de la palabra a Navalle Cuernavaca, por favor. Muchas gracias, buenos días a todas las personas presentes. Quiero comenzar agradeciendo a la Coordinación de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México por invitarnos a este espacio. Este también es un ejercicio de participación significativa donde estamos presentes las propias personas que vamos a hacer uso de lo que se implementa en este plan. Y bueno, también mencionar que es el instrumento rector que va a construir o con el cual vamos a construir en conjunto la ciudad que queremos para las próximas décadas. Además, retomar que estamos en un momento simbólico a casi 10 años de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, que en su artículo 11 de Ciudad Incluyente, donde establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las poblaciones de atención prioritaria, entre ellas las migrantes y aquellas sujetas de protección internacional. Por lo tanto, no es algo declarativo, sino que ya es un mandato operativo. Y bueno, al final, ¿cómo pasamos de este reconocimiento de derechos desde la propia Constitución de la Ciudad de México a su implementación efectiva? Pues realmente estamos ante un fenómeno complejo que, si bien no quiero abundar en tanto detalle, pero tenemos que hablar de movimientos mixtos crecientes, ya no solamente del sur al norte, sino del norte hacia el sur también, que tenemos una mayor cantidad de solicitudes de asilo en la ciudad,
que hay una saturación de servicios urbanos, de presión sobre vivienda, empleo y espacio público, como lo mencionaba Tony, que no solamente es para la población migrante, es algo para la población local, para todos los que habitamos la Ciudad de México. Y eso hay que también hablar, porque se tiene que dejar, si estamos ante un plan rector de los próximos 30 años, que esta inserción en un contexto internacional cada vez más restrictivo y con menos fondos, con una disminución en la cooperación internacional. También mencionar que como país, pues México ya dejó de ser solamente un espacio de tránsito, y hay particularmente en la Ciudad de México, ahora también es un espacio de destino, y recordar que también es un espacio de espera, un territorio de espera, que las personas están esperando si se abren fronteras, o esperan la solicitud de asilo, o esperan una regularización migratoria, y creo que también tenemos que empezar a analizar desde ahí. Pero tampoco dejar a un lado que cada vez más un espacio de integración e inclusión, y lo vemos con la creación por primera vez. Yo tengo casi 15 años de vivir aquí, una coordinación de atención específicamente para las personas en movilidad, algo que no vemos. Entonces lo que vemos es que el principal desafío no es conceptual, sino de gobernanza. Y no debemos tampoco entrar en discusiones conceptuales desde la academia o de los organismos internacionales y perder el tiempo en conceptualizaciones. Los estudios, por ejemplo, que han dado lo que se llama el giro local, reconocen ya a las ciudades como actores claves en la gobernanza migratoria. Sin embargo, en América Latina pues sigue predominando lo estatal y no el rol de lo local, porque realmente el Estado controla las fronteras, el tema de securitización, pero la ciudad es la que atiende y la que implementa. Y también la que pone los recursos, o sea, hay que hablar de incluso los derechos en México pues se pagan a nivel federal. También que esta redistribución de ingresos. Y estamos ante una gobernanza multinivel y multiactor, o sea, donde intervienen a nivel federal todo, como lo menciona también el coordinador, este tema de la condición migratoria, la regularización, el tema de reconocimiento de la protección internacional a nivel federal. Pero a nivel local estamos ante la integración, el uso del espacio, los servicios, pero también la Ciudad de México es el núcleo de la zona metropolitana del Valle de México, con 45 estados, con los municipios conectados del Estado de México, 2 de Hidalgo, y ahí es donde se ve el tema de movilidad, vivienda y trabajo. Tenemos también personas del Estado de México en los municipios de Hidalgo que están viviendo a diario, pero también tenemos otros espacios regionales, como el MIRS, por ejemplo, donde se toman decisiones, la Declaración de Cartagena, con su plan de acción Chile, el proceso de Quito, y luego a nivel global, con el Pacto Mundial de Migración y el Pacto Global sobre Refugiados, donde también México se compromete a través de otras instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, para afinarse que quieren implementar en el lugar. Y bueno, ya tenemos muchos actores, la sociedad civil, la academia, los organismos internacionales, y recientemente cada vez vemos que nos estamos constituyendo más las de las personas en contexto movilidad humano. Y entonces aquí realmente donde identificamos el problema estructural, el plan también lo identifica, que esta desarticulación entre los diferentes niveles de gobierno y los municipios conurbanos. Falta de protocolos comunes, respuestas, las presiones están fragmentadas, o sea, la solicitud se hace en Ciudad de México, pero viven en el Estado de México. Hay una desigualdad en el acceso a servicios y ejercicio de derechos, y hay una sobrecarga territorial en ciertas zonas. Entonces, realmente para que estemos hablando de un plan transformador, pues hay que avanzar acciones concretas y que considero que deben ser jerarquizadas por prioridades y necesidades del contexto. Y en ese sentido, el mismo plan también nos señala estos mecanismos de gobernanza metropolitana compartida en temas de movilidad humana. O sea, visibilizar o normatividad y protocolo homologado entre la Ciudad de México, el Estado de México y Hidalgo, que incluya también a estos mecanismos de diálogo y espacios para evitar situaciones que vemos que va a haber mecanismos de diálogo para migrantes, para temas de refugio, para temas de vivienda, para Ciudad de México y luego hay diferentes estados. Creo que podemos plantear también con el plan también de la zona metropolitana del Valle de México que se vaya articulando. También se habla de sistemas de información compartidos sobre los flujos y necesidades de las personas. Tiene que existir una planeación territorial que incorpore a la movilidad humana como una variable estructural. Y ahí también insistiré en la participación de las personas migrantes y refugiadas en lo que va a ser, o sea, las condiciones y cómo se van a cambiar, porque somos las que vivimos y habitamos la ciudad y las que sabemos las necesidades que tenemos.
y un sistema así como una red metropolitana de atención que también tiene que incluir infraestructura. Sabemos muy bien, igual para la población local, la Ciudad de México concentran los institutos nacionales. Lo vimos en el COVID, cómo tenían que atenderse en la ciudad. Y eso no es solo una problemática para las personas migrantes. Ahora, también hay un segundo punto que considero fundamental y que regularmente queda fuera de todos los instrumentos, y es que y es la participación significativa. Uno puede hablar de personas migrantes, refugiadas, aparte de todas aquellas que tienen contexto de movilidad, sin olvidarnos también de las desplazadas internas forzadas, que también están llegando. Y hablar también que lo reconoce y con el análisis que estamos haciendo de la posible nueva ley de la Ciudad de México, también de las personas residentes en la ciudad que se van a otros espacios, sea dentro del territorio nacional o sea en el extranjero. Porque el plan habla de participación social, pero también tiene un enfoque de nos ven como beneficiarios, no, o sea, no como actores o agentes de cambio. Y aquí sí quisiera hablar porque no basta solamente con consultar o invitar para dar un testimonio. O sea, no solamente basta que estemos aquí, digamos, sentados, sino ser considerados como sujetos de acción y que estemos en el diseño de las políticas, que formemos parte de los mecanismos de toma de decisiones y de seguimiento de las políticas públicas. Creo que incorporar este elemento de la experiencia vivida es fundamental para que estas políticas puedan llevar al éxito. Y bueno, que también tenemos capacidades. A veces son temas burocráticos por los cuales no podemos ejercer los estudios que tenemos o incluso las capacidades. Y este es consistente también con los estándares internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y bueno, también desde la experiencia, lo digo que desde los procesos organizativos de las personas refugiadas, con la participación de nosotros las políticas son más efectivas, se reduce la conflictividad social, disminuyendo la atención por derechos y por lo tanto se construye lo que yo llamaría cohesión urbana y se fortalecen procesos de integración. Y cerraría con que este Plan General de Desarrollo, más allá de ser un instrumento de planeación urbana, puede convertirse en un modelo regional de gobernanza migratoria con enfoque de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Ángel Barreto para que nos comparta una introducción. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En nombre de la directora general de Coordinación Metropolitana Bachelet Hamel y también en representación del secretario Pablo Gianni Rizzo, agradecemos la invitación a este foro y además queremos transmitir que en realidad estamos muy contentos desde, obviamente, el IPDP, que es el Instituto de Prevención Democrática y Prospectiva, y también de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, que ha venido acompañando este proceso de construcción de este Plan General de Desarrollo, porque creo que en todo este proceso ha habido una gran participación, una sociedad deliberativa capaz de hablar, de ponerse de acuerdo y de crear los mecanismos organizativos con algunas resistencias y procesos de exigencia capaces de orientar un proceso de planeación del desarrollo de la ciudad. Además, reconocer que nos encontramos justamente en una etapa histórica inédita de construcción normativa en donde la consulta y la participación ciudadana han desempeñado un papel central, en donde la ciudadanía ha dejado de ser, digamos, un ente pasivo y se ha convertido en elementos de participación activa, como lo decía, de organización política y de deliberación democrática. Y eso me parece que es importante resaltarlo y además celebrarlo. El día de hoy se cierra la consulta. Creo que esto es uno de los últimos foros que me parece que se cierra con broche de oro, porque es un tema de vital importancia para la ciudad. Y bueno, el plan, como lo decía, general de desarrollo, pues se construye también en un proceso de transformación muy importante que se está generando a nivel internacional. Al menos se identifican 4. Uno de ellos es que nos encontramos en un proceso de transformación o revolución tecnológica. Ustedes ya está de más decirlo que la inteligencia artificial ha venido a transformar no solamente la cotidianidad, sino también el mundo del trabajo,
las formas en que se comienzan a organizar las diferentes sociedades y eso ha traído transformaciones importantes. Otra transformación, otro proceso de cambio que también marca la ruta de este plan general también de la ciudad es pues, el cambio climático, el calentamiento global, que como sabemos también impacta en las dinámicas de la población. Ya se han presentado los primeros casos en el estado de Veracruz en donde hay desplazamientos por cambio climático, esos los registrados, pero sabemos que tiene otras implicaciones. Por otra parte, es evidente los cambios en los regímenes políticos y una transformación crítica del multilateralismo, que en términos generales, a nivel de la población, se traduce en un endurecimiento de los marcos regulatorios de la movilidad humana y las migraciones, que tienen grandes efectos. Y también otro de los escenarios se presentan como desafíos son los cambios demográficos y las dinámicas poblacionales. Entendemos que estamos experimentando ya desde hace algunos años, ahora de manera más acelerada, un proceso de envejecimiento poblacional. En la zona metropolitana del Valle de México ya tenemos algunas demarcaciones, alcaldías, algunos municipios que presentan un alto nivel de envejecimiento, es decir, una proporción de personas mayores que está aumentando respecto a poblaciones más jóvenes y obviamente también cambios radicales en los procesos migratorios. Entonces, frente a estos escenarios, el PGD se construye, se está construyendo y esto implica toda una serie de desafíos y tomar en cuenta esto para poder avanzar de una manera más contundente frente a una realidad desafiante y que el PGD pueda atender las necesidades de estos cambios. Y bueno, respecto a este último punto de los cambios demográficos y las dinámicas poblacionales, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad hospitalaria, un espacio de acogida y refugio de las personas migrantes. No está de más hacer un poco de historia. Sabemos que la Ciudad de México ha acogido a algunos... frente a algunos procesos complejos en el siglo XX, ¿no? Específicamente de Centroamérica, de Europa, me refiero a España, y lo hemos aprovechado muy bien la sociedad mexicana, porque han contribuido a la diversidad cultural en los barrios, ha permitido su inmersión y la construcción de conocimiento en las universidades, y también, y en este momento es la expresión de la pluriculturalidad que se vive en muchos rincones de la ciudad. Sin embargo, entendemos que en la actualidad la movilidad humana y las migraciones que no solamente es un fenómeno coyuntural, sino también es un fenómeno, como ya lo decíamos, estructurales, que nos obliga a pensar no solamente qué es lo que debe realizar la ciudad, sino también tener un enfoque metropolitano. Porque el problema migratorio también ha experimentado una transformación crítica muy importante. Anteriormente, ya lo mencionaron, la Ciudad de México era un espacio predominantemente de tránsito. Sin embargo, ahora se ha convertido en un territorio de asentamientos para muchas poblaciones, particularmente de diferentes partes de América Latina y también de Centroamérica. Y este cambio está definido por lo que muchos autores y autoras definen como trayectorias frustradas, que no solamente es la expresión de aquel endurecimiento de los marcos regulatorios para que sigan su tránsito, sino también esto tiene efectos en los planes de vida de las personas en movilidad y con grandes afectaciones en su bienestar. Y bueno, estas personas migrantes se han reconfigurado sus proyectos de movilidad buscando una inserción urbana en áreas metropolitanas como la del Valle de México. Es importante mencionar que en la Ciudad de México existe una clara voluntad por reconocer a esta ciudad como global, cosmopolita, acogedora, hospitalaria, respetuosa y promovente de los derechos humanos de todas las personas, y tratar de entender esta nueva realidad de la ciudad, que es una ciudad es un desafío de carácter multidimensional
que implica desafíos para la administración pública de la ciudad, muy importante. Sin embargo, vemos la necesidad de reforzar el andamiaje y la arquitectura institucional para atender las necesidades de la población migrante, no solo en el sentido de la gobernanza local de la Ciudad de México, sino también en un sentido metropolitano. Muchos de los problemas que enfrenta la población no reconoce los límites territoriales, pero sí se enfrenta a enormes límites administrativos e institucionales. Existe una marcada diferencia entre las posibilidades que presentan una demarcación y en otra. La zona metropolitana del Valle de México consta de 84 municipios, entre ellos son 16 de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, 8 del Estado de Hidalgo y 1 de Morelos. En este momento justamente se está firmando un convenio modificatorio para la ampliación y se identifican diversos desafíos, como el marco normativo desarticulado, que no está armonizado, que se encuentra fragmentado, y también, como ya lo mencionaron, una ausencia de la coordinación metropolitana. Esto, de manera importante, diluye el derecho a la identidad en muchos de los casos y el acceso a los derechos fundamentales de familias completas. También algo que se experimenta es una segregación social, ya que no encuentran un lugar en donde vivir accesible dentro de la Ciudad de México y se tienen que retirar o desplazar hacia los márgenes de la periferia, experimentando lo que experimenta la población que ya de por sí vive ahí, que es un proceso de segregación social y una lejanía en el acceso de los bienes y servicios. Y como se ha mencionado, lo que está lejos no existe. Otro elemento que se identifica es una discriminación institucional que, acompañado por lo que mencionaron antes, por la xenofobia y la porofobia, que esto ha impactado de manera muy importante en que pueda realizar trámites básicos, como lo decía, limitan el acceso a sus derechos fundamentales. También otra cosa desde el punto de vista metropolitano son los problemas de movilidad en esta ciudad, que no solamente impacta en su bienestar, sino también tiene efectos importantes en la pobreza del tiempo, que se acumulan con otras desventajas por el hecho de ser migrantes. Desde Metrópolis, este no es un tema que se ha dejado al margen, sino que se ha trabajado de manera relativamente importante y consideramos que esto puede tomar mucha más fuerza. Desde Metrópolis está generando procesos de coordinación junto con los 3 gobiernos locales que conforman la zona metropolitana del Valle de México. Esto con la finalidad de promover puntos de acuerdo y coordinación en materia de este desafío que primero surge como algo emergente, posteriormente lo identificamos como algo estructural y se han construido entes como el Secretariado Técnico Conjunto en el que se acuerdan puntos esenciales para atender estos desafíos a nivel metropolitano. Y en el mes de mayo se va a llevar a cabo el Consejo de Desarrollo Metropolitano, donde con la participación de los 4 representantes del gobierno, me refiero a gobernantes, a jefa de gobierno, justamente se reúnen para poder atender este tipo de desafíos. También existe una serie de comisiones dentro de las que, una de ellas de la que se está construyendo, va a hablar sobre población y dinámicas demográficas. Entre ellas es importante incorporar el tema de la movilidad humana y las migraciones. Sin embargo, hay un reconocimiento explícito de que los gobiernos que conforman la zona metropolitana del Valle de México tienen una deuda con las personas en situación de movilidad y con las personas migrantes que se debe solventar. En ese sentido, hacemos en este espacio una invitación a reflexionar al PGD no solamente como un instrumento capaz de orientar la planeación de las acciones y políticas del gobierno, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, transmitir ese enfoque. Y bueno, cierro celebrando este encuentro y también para hacer de su conocimiento que Metrópolis está muy dispuesta a generar procesos de intercambio, de construcción de conocimiento,
y el diseño de una agenda metropolitana para impulsar, garantizar y proteger los derechos de las personas con movilidad humana y las personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues me parece que este es el espacio que debemos de aprovechar todos y todas para generar estas iniciativas, estas ideas para la coordinación metropolitana y pues también que se integra un nuevo estado a toda la metrópoli. En este momento cedo la palabra a Dina Barceta para que nos comparta una introducción. Buenos días a todas, todos y todes. Me sumo al agradecimiento a la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana por la invitación para el Instituto para las Mujeres de Migración para participar en este importante panel. Y sí, también me sumo al reconocimiento de que se concretó este espacio específico de consulta también para organizaciones de la sociedad civil en el eje específico de movilidad humana, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que sabemos que va a ser el documento rector de hasta 2045 de todas las acciones públicas de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, también recordar que pues hace un año también estábamos justo en este recinto, también un poco compartiendo, reflexionando sobre estos temas, porque también es fundamental pues, este tipo de diálogos. Y bueno, veo algunas caras conocidas, pero otras no. Entonces me permito hacer un pequeño comercial de quiénes somos, el Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. Nosotras somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que ya tenemos 16 años trabajando en esta gran urbe, aportando al ecosistema humanitario con atención psicojurídica, específicamente a mujeres y niñas en contextos de movilidad humana, migrantes y refugiadas. Y por ello, nosotros creemos que es importante también, cuando hablamos de la gobernanza metropolitana de la Ciudad de México, pues hablar de gobernanza basada en un enfoque de género responsivo, ¿no? Que reconozca las desigualdades históricas que hay entre hombres y mujeres, sobre todo para aquellas mujeres que por su condición migratoria pues experimentan riesgos y vulnerabilidades aún mayores asociadas a los movimientos migratorios, ¿no? Que sabemos que hay una división sexual del trabajo que hace que mujeres migrantes sobre todo aumenten su carga de cuidados, ¿no? En la cual pues también eso permea en su disfrute de los derechos, ¿no? Y que por supuesto en la ciudad, al ser una gran urbe, pues confluyen repetidamente en situaciones de violencia basada en género, ¿no? Que afectan de forma desproporcionada y diferenciada a las mujeres que nosotros acompañamos, ¿no? Muchas veces repetidamente por ellas, al hacer uso del transporte público de la ciudad, que vemos que perpetradores de violencia no solo son autoridades migratorias, sino también ya población de acogida creciente, en donde confluyen actos de xenofobia, pero también de hipersexualización, violencia de género, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros queríamos compartir con ustedes pues propuestas específicas para este Plan General de Desarrollo y pues muy basadas en el intercambio constante que nosotros tenemos en el acompañamiento con las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas. Porque hoy por hoy, pues como ya bien lo dijo Ana, pues son tejedoras de las comunidades de acogida en las alcaldías de la Ciudad de México, tienen un liderazgo muy importante, por lo cual es fundamental conocer su experiencia en el marco de este Plan General de Desarrollo. Entonces, la primera recomendación es datos desagregados, porque se habla de un sistema de alerta temprana, ¿no? En la propuesta que hay en la página del gobierno de la ciudad, habla de este sistema de alerta temprana de monitoreo de flujos migratorios que se va a alimentar de las dinámicas que hay en las alcaldías, en los municipios, de la zona conurbada y metropolitana. Y obviamente, pues ya hay registros
públicos que alimentan sobre todo la Coordinación General de Movilidad Humana, que de forma constante nos informa a la sociedad civil, por ejemplo, cuántas personas hay en los campos, ¿no? O cuántas personas están en el padrón de huéspedes y personas migrantes al retorno, pero a la hora de la recolección de estos datos, de esta información, pues es importante tomar en cuenta las diversas vulnerabilidades, identidades, intersecciones de las personas, no solo por su género, su orientación sexual, identidad de género, sino también por su condición social, pertenencia a un grupo afrodescendiente o indígena, con discapacidad, etcétera, ¿no? Y que obviamente todos estos datos pues se recojan con protocolos de protección de datos personales, de no revictimización, etcétera, ¿no? Segundo, fomentar la coordinación interinstitucional con los distintos niveles de gobierno de la ciudad y con los municipios del Estado de México e Hidalgo, que forman parte del área metropolitana, pero pues también pensar sobre todo en la descentralización de la atención humanitaria, ¿no? Que hoy por hoy pues ya tenemos en la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, que ya es un ente que no solo da atención humanitaria, sino que también tiene competencias de creación de políticas públicas, que es algo que no había. La verdad es que había una disparidad entre las instancias que daban atención y las que diseñaban la política. Pero pues creemos que se deben desarrollar competencias en materia de movilidad humana de todas las instancias de la administración pública de la Ciudad de México, también de las alcaldías, porque creo que después va a abordar el compañero, pero también tienen un rol fundamental, sobre todo en materia de integración, ¿no? Entonces es necesario generar estos mecanismos multiactores de coordinación, de que permitan generar alianzas, convenios, sobre todo para la atención. También mucho se hablaba en el llamado a esta mesa de pensar mecanismos pues, de bajo costo, dado que estamos en un contexto de precarización, ¿no? De recursos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o incluso de la misma coordinación, que pues son limitados los recursos existentes. Entonces, mecanismos informales también de coordinación multiactor han funcionado, ¿no? Como lo son estas mesas que se realizan entre diversas instituciones, como ha sido la Mesa de Salud, la Mesa de Mujeres y Movilidad y la Mesa recién creada de Educación, en la cual pues buscamos que haya no solo mecanismos de acuerdos, sino que también sean vinculantes, ¿no? Que den resultados concretos de atención. Por ejemplo, la Mesa de Mujeres en Movilidad, pues derivó de un protocolo, ¿no? Que falta que su publicación, pero que son esfuerzos que se pueden llevar a cabo. Ya para concluir, que tengo poco tiempo, pues sí, no tenerle miedo también al pensar en una gobernanza metropolitana, en la coordinación con las instancias federales, ¿no? Indudablemente, los procesos de reconocimiento de la condición de persona refugiada y ante el Instituto Nacional de Migración, pues permean a las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Entonces, si pensamos en un sistema, un centro multipropósitos o multiservicios, pues es importante también coordinarse con las instancias federales y también con las organizaciones humanitarias que damos la atención, que por supuesto que también tenemos un rol importante de dar la protección de los vacíos que suele haber y que como ya bien se dijo, pues también estamos en un contexto de precariedad, ¿no? Para la atención que damos y de saturación. También pues que en esta gobernanza metropolitana pues sí está enmarcada en un marco normativo robusto que hoy por hoy está en discusión unas propuestas nuevas de ley de interculturalidad. Entonces ahí enmarcar bien las competencias de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana y qué le compete a la coordinación, qué le compete a otras autoridades y lo que comentaba, ¿no? Descentralizar también la atención. Tercero, garantizar respuestas humanitarias integrales con enfoque de género e interseccionalidad. Y esto es algo muy básico, ¿no? Desafortunadamente, algunos programas sociales de alcaldías como de instancias de la Ciudad de México, pues
siguen solicitando documentación migratoria, estas barreras administrativas que han sido pues difícil quitarlas. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte a la hora de hablar de una gobernanza metropolitana y sobre todo tomando en cuenta las necesidades específicas de grupos, ¿no? En el caso de las mujeres, pues va a ser muy complejo que para inscribirse a un programa de guarderías de Benito Juárez, pues pueda pasar 3 horas en la fila para inscribirse y que aparte tienen que ir a firmar a la Comar y que aparte tienen que regresar al campo a las 8 de la noche y hacer sus actividades remuneradas, etcétera, ¿no? Tomar en cuenta esas necesidades específicas y que bueno, ya se me acabó el tiempo, pero con gusto abondo en el siguiente espacio de participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Jorge Jiménez, que nos comparta una introducción sobre el tema. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hay muchos temas que tratar en torno a este eje central que es la movilidad humana. Es un concepto que se empezó a utilizar en la Ciudad de México en realidad hace apenas 15 años, ¿no? Y viene de una experiencia que ya se estaba trabajando en países sudamericanos como Bolivia y Ecuador. De ahí viene la idea de introducción del concepto de movilidad humana y que ahora ha tomado una gran importancia en otros espacios internacionales. En la Ciudad de México, pues la experiencia viene a partir del año 2010 con este programa que se tuvo como referente ese programa de ciudades interculturales del Consejo de Europa. Este programa en realidad fue un proyecto piloto que inició con 12 ciudades europeas y pues la Ciudad de México fue la primera en mostrar un interés en formar parte de este proceso y fue pues aceptada como la primera ciudad no europea dentro de este programa de ciudades interculturales. Ahora ya son casi 160 ciudades que forman parte y de México son 3. Pues la Ciudad de México, el municipio de Guadalupe, Nuevo León y la alcaldía de Iztapalapa a partir de julio del año pasado. Entonces, pues eso nos ha permitido llevar a cabo una serie de acciones que tienen que ver tanto del ámbito legislativo como del ámbito de la política pública. Con esa ley de interculturalidad que se presentó y se aprobó en el año 2011, que sigue vigente y que bueno que no la han derogado, ¿verdad? O abrogado. Aquí lo importante es cómo después de 15 años se le puede dar un nuevo enfoque. ¿Y por qué interculturalidad y por qué movilidad humana? O sea, son dos aspectos que están ligados, ¿no? No puede haber movilidad humana sin un enfoque intercultural y viceversa. Por eso nosotros, desde la alcaldía de Iztapalapa, a través de nuestra alcaldesa, Anaída Alavés, en el ejercicio de sus facultades que tiene, pues presentó una iniciativa hace un mes sobre modificaciones a la ley vigente de interculturalidad, además de que ella fue la iniciante de esa ley cuando fue asambleísta pues en ese año de 2011. Y decimos que están ligadas porque si bien es cierto que la movilidad humana tiene distintos tipos, ¿no? Tanto la migración que viene a la ciudad como la migración que sale de la ciudad, la migración que viene, o más bien el desplazamiento interno que puede también existir, el proceso de retorno de personas que terminaron su proceso de migración, pues toda esa tipología tiene distintas características.
¿Y cómo lo hacemos para que en una ciudad, bueno, en un territorio donde donde se da esa movilidad humana, puedan pues ejercerse los derechos que tienen las personas independientemente de su origen? Pues para eso sirve una política intercultural, porque primero garantiza la igualdad y la no discriminación, que es lo primero que debemos de procurar. Dos, es porque valora la diversidad y asegura el reconocimiento recíproco. El proceso de movilidad humana no puede verse como una desventaja para el territorio a donde llegan las personas migrantes, sino toda la riqueza cultural, intelectual, científica, o incluso de vida, ¿no? O de conocimientos y de saberes de esta población. Es importante pues rescatar todo eso para enriquecer mucho más a la ciudad. Por eso es uno de los ejes que tiene esta política de inclusión intercultural e interseccional. Otro es fomentar la inclusión significativa, lo que antes era la integración. O sea, si lo vemos en términos de integración, sigo siendo uno más fuerte que el otro, ¿no? Una mayoría y una minoría. Y lo que busca una política intercultural es eliminar estas diferencias de un fuerte y un débil, sino que llegue a aplicarse de una lógica inclusiva, no incluyente, sino inclusiva. Entonces, por eso es importante este pilar, ¿no?, de la política intercultural. Y el otro pilar importante es lograr una ciudadanía activa y participativa. Entonces, tiene que haber siempre forzosamente esta posibilidad. Bueno, por eso hemos trabajado todo este tiempo con esas políticas interculturales. La ley de interculturalidad de la Ciudad de México ha sido un modelo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La ciudad de Berlín, la ciudad de Viena tomaron como ejemplo esta ley para propias políticas públicas. Entonces es una ley que tiene un reconocimiento en otras ciudades del mundo y por eso tenemos que fortalecerla mucho más. Desde el punto de vista metropolitano, nosotros en la alcaldía de Iztapalapa establecimos ya un trabajo con pues alrededor de 70 municipios de 5 entidades y hemos logrado en agosto del año pasado primero firmar una carta de intención sobre distintos temas, una carta general para trabajar, y uno de esos temas es la interculturalidad y la movilidad humana. Por eso en noviembre pasado en San Martín de las Pirámides firmamos la carta de intención sobre este tema. Y tiene varios compromisos, por ejemplo, establecer políticas públicas, ordenanzas o bandos para reconocer en las distintas demarcaciones y municipios este enfoque intercultural, aplicar políticas públicas que promuevan la inclusión intercultural y la movilidad humana, someter a una evaluación anual a través de un índice intercultural. Eso es muy importante porque mide la efectividad de la política pública. O sea, cómo esos principios que les mencioné decantan en las políticas generales, por ejemplo, de educación, de vivienda, de salud, de empleo, de vinculación con las empresas, con turismo. Entonces, para ver qué tan efectiva es esa inclusión, porque no basta con que esté en la ley la inclusión intercultural, sino que pues, sea efectiva. Por eso también desde Iztapalapa tuvimos un compromiso, creamos un bando sobre la alcaldía intercultural para dar efectividad a esta política pública. Todos nuestros programas sociales están abiertos a personas migrantes y refugiadas. No hay distinción. Todos los derechos son aplicables en esta palabra para todas las personas. Entonces, tenemos uno muy importante que se llama Iztapalas Jefas, que son jefas de hogar, que son 100,000 mujeres, ¿no?, entre 34 y 57 años. Tenemos nuestros programas de cuidados,
del programa de facilitadores para el buen vivir, de medio ambiente, de salud, de educación, de deporte, en donde también todos estos pueden acceder las personas migrantes o refugiadas. El año pasado lo hicimos solamente con personas refugiadas, este año lo haremos para todas las personas. Entonces, esa es básicamente nuestra política pública, cómo hemos avanzado. Nuestro programa de gobierno se rige por estos 4 principios que les acabo de mencionar. Estamos vinculados con el gobierno, con el Consejo de Europa en estos principios. Y ahora como ciudad intercultural de Iztapalapa, pues vamos a trabajar con otras ciudades y a veces iré contestando lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Cedemos la palabra a Elin, por favor, como introducción, y pasamos a un par de preguntas ya detonadoras para la participación. Muchas gracias. Bueno, porque sé que estamos un poco cortos de tiempo, no repito los agradecimientos y el reconocimiento, pero definitivamente creemos que estos espacios son muy importantes, primero por la perspectiva multiactor, pero además, y creo que quienes me antecedieron en la palabra han puesto sobre la mesa la base de la evidencia, que también es un elemento muy importante en la construcción de las políticas públicas y por supuesto algo que hemos notado del gobierno de la Ciudad de México y particularmente de la coordinación de movilidad humana, el centrarse específicamente en el acceso a los derechos de las personas en contextos de movilidad. Definitivamente creo que eso pone un piso mínimo para la discusión justo en primera del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, pero en segunda de los aspectos que tienen que ver con la movilidad humana. Para la OIM es importante justo destacar el papel estratégico que tienen los gobiernos locales en la gobernanza de la migración. Y voy a hacer referencia a 2 elementos que consideramos base. Primero, estamos muy cerca del foro de examen sobre migración internacional, será a principios de mayo. Cada 4 años tenemos este ejercicio, esta será la segunda ocasión en la que nos toque revisar cuáles han sido los avances sobre el cumplimiento del Pacto Mundial sobre la migración y todos sus objetivos. Y uno de los enfoques primordiales del FEMI este año es justamente el trabajo con los gobiernos locales. Y no es un enfoque de a gratis, sino porque justamente la gobernanza de la migración, que es el gran cambio de paradigma que da el Pacto Mundial sobre la migración, tiene que ver con, lejos de administrar y sobre todo de contener la migración, hay que transitar hacia un enfoque de derechos de la gobernanza de la migración y por supuesto las autoridades locales ahí tienen la primera responsabilidad y tarea. Por supuesto hay que recordar además el papel de México es muy importante, fue junto con Suiza el impulsor de que se adoptara el Pacto Mundial sobre la Migración y hay muchas expectativas respecto de su cumplimiento por ser un país campeón, por tener ser el país con mayor cantidad de compromisos justo respecto al Pacto Mundial. Y justo en este contexto, creo que para todas y todos está claro que la política migratoria es una atribución que tiene el gobierno federal, el trabajarla, el regir justamente la política migratoria. La evidencia internacional demuestra que es en el ámbito local donde la migración se vuelve concreta. Justamente en los gobiernos locales, con las autoridades locales, vemos si se accede o no se accede a servicios para las personas migrantes, si se construye o no la convivencia en las comunidades de acogida y donde se materializan finalmente los procesos de integración. Por eso es tan importante justo que diversos actores converjamos en este momento y podamos discutir en cómo se va a desarrollar la política pública con ese enfoque. Justamente, además, los gobiernos locales, y lo comentaban quienes me antecedieron, son actores fundamentales también para articular la acción entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, no solamente es un diálogo, sino que a veces los gobiernos locales promueven la acción del gobierno federal, también de los gobiernos a nivel comunitario. Y eso en contextos metropolitanos como el que tiene el Valle de México, que son tan complejos, pero al mismo tiempo tienen tantas oportunidades, se vuelve muy importante. Desde la OIM queremos reconocer que hay avances que son importantes en términos de la coordinación institucional. Por supuesto, y no estaríamos aquí si no se hubiera creado esta Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana.
y porque no es un tema solamente de crear una institución más, sino igual un cambio de paradigma, de estar en una secretaría a pasarla como una institución que pueda primero generar una innovación institucional, pero también que dé coherencia a una política mucho más transversal en el gobierno de la Ciudad de México y que no dependa de un sector en específico, sino más bien justo en este enfoque de la gobernanza. Por supuesto, ya lo señalaban, el marco normativo que en su momento fue muy progresista con esta ley de interculturalidad y que hoy sigue sirviendo, pero que tiene muchos retos y que es necesario discutirlo en un contexto que ha cambiado profundamente. Y otros instrumentos como el padrón de huéspedes, que de nuevo reconocemos que tiene oportunidades, pero ha permitido avanzar en el conocimiento de la población migrante y sobre todo en la planeación de la respuesta y el acceso a los servicios que tienen o que requieren en esta ciudad. Digamos, también podríamos mencionar en un periodo muy reciente, 2024-2025, muchos aspectos importantes que tienen que ver con el fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional promovidos por la Coordinación General. También incorporar el enfoque de movilidad humana en instrumentos de planeación de la ciudad, este es uno de los ejemplos, y por supuesto vincular la política migratoria en temas de desarrollo social, empleo e inclusión, como ya se mencionaba al inicio de este foro. Desde nuestra perspectiva, creo que hay varios elementos importantes que tenemos que seguir empujando. Por ejemplo, se ha trabajado desde el gobierno local y hemos tenido la oportunidad de acompañar en una guía de integración de personas migrantes en la ciudad. Y es importante no solamente porque se capacitó al personal de la Coordinación General de Movilidad Humana, sino que se incluyeron a las alcaldías y se incluyeron a otras instituciones, desde servicios de salud hasta servicios de seguridad pública, etcétera. Y esto cambia el paradigma de la responsabilidad también. No se trata de que solo la coordinación es la única responsable en los temas de movilidad humana, sino que es una responsabilidad compartida porque los derechos y los servicios son compartidos entre todas las instituciones. Por supuesto, también reconocer que el trabajo no se hace solo y por sí mismo. El gobierno de la Ciudad de México ha trabajado también con OFAM y con otros organismos a nivel nacional para estos repositorios de buenas prácticas, primero que permitan que otras ciudades, que otras áreas metropolitanas aprendan de la experiencia que tiene la Ciudad de México y que la Ciudad de México también se nutra a partir de estas experiencias, ¿no? La plataforma Mosaico concentra bastante bien justo estos avances que hay a nivel local. Y por supuesto, ya se mencionaba esta red de ventanillas informativas. El trabajo directo con la población, no solamente para brindar la vinculación y dar servicios, sino para entender en dónde están los retos que las personas migrantes hoy enfrentan, es fundamental. Pero además de estos buenos ejemplos y las oportunidades, creemos que no es solamente deseable una coordinación efectiva, sino además necesaria de manera permanente y que no sea exclusivamente reactiva. O sea, nos encontramos en contextos complejos, justo en donde durante los últimos 4 años hubo cada vez más flujos migratorios que hacían necesaria una respuesta muy grande, muy rápida de los gobiernos locales, y ahora tenemos la oportunidad de anticipar esos cambios que puedan llegar a suceder. Finalmente hemos visto suceden de un momento a otro a partir de decisiones de políticas migratorias que toman los países. Justo en este contexto creemos que es importante reconocer que hoy sigue existiendo una fragmentación en la provisión de servicios, que hay una gran necesidad de generar protocolos comunes de atención entre las instituciones y también fortalecer la interoperatividad de información entre instituciones y distintos niveles de gobierno. Desde nuestra perspectiva, y para no alargarme más, quisiéramos hacer 3 grandes propuestas. 1, avanzar hacia mecanismos de coordinación formales mecanismos formales de coordinación metropolitana que no solo incluyan a la Ciudad de México, ya se mencionaba, también a los municipios conurbados, al Estado de México, pero que además tengan estas reglas claras, responsabilidades compartidas y objetivos compartidos, que trasciendan las administraciones y los periodos que tienen los gobiernos con buenas voluntades para que esto no dependa de decisiones personales.
Hay ejemplos muy buenos en distintos estados del país en donde están estos consejos estatales de política migratoria y sería conveniente hacer uno innovador justo en términos de coordinación metropolitana. Por supuesto, continuar con este esfuerzo de armonizar protocolos y rutas de atención que sobre todo garanticen respuestas consistentes, independientemente de la ubicación de las personas en la zona metropolitana, y por supuesto apostar a sistemas de gestión de información interoperables que permitan anticipar tendencias, identificar necesidades y mejorar la toma de decisiones. Desde nuestra perspectiva, la gobernanza de la migración implica precisamente esto que ya mencionaba: anticipar, coordinar, gestionar flujos, identificar de manera segura las necesidades de las personas, pero por supuesto garantizando siempre un enfoque de derechos humanos. Desde nuestra parte solo queremos reiterar este reconocimiento y la importancia de que los insumos que se planteen en esta y en las siguientes mesas se traduzcan en acciones concretas, y por supuesto reconocer que la Ciudad de México siempre ha sido un ejemplo para otras ciudades en el país, pero también para otras ciudades en la región. Entonces, aquí está la oportunidad de posicionarse nuevamente como una punta de lanza en la generación de política pública en materia migratoria en México y en la región de América Latina y el Caribe. Gracias. Ahora voy a leer dos preguntas y pasaremos a unas participaciones. Las participaciones serán de 3 minutos. Por favor, seamos concretos porque ya nos están comiendo un poco el tiempo. Ya hablamos de datos, hablamos de la ciudad hospitalaria. Aquí la experiencia de la alcaldía de Iztapalapa, que va muy avanzada en el tema de integración de personas en contexto de movilidad y refugiadas. Pero pues justamente nos trae otra vez al tema. ¿Cómo podemos coordinar estos avances, estos mecanismos, estas políticas públicas, pero para toda la Ciudad de México en cuanto a alcaldías, pero también para los estados vecinos, pues sobre todo para toda la federación? ¿Cómo podríamos generar estos mecanismos? ¿Y cuáles serían las herramientas indispensables para la toma de decisiones y evitar duplicidades y los vacíos en la atención que ahora mismo vivimos dentro de la Ciudad de México, pero también dentro de la metrópoli? ¿Alguien que quiera alzar? Doctor, adelante. Bueno, muy brevemente, pues nosotros hemos ya avanzado en este contexto de suscribir las cartas de intención. Tuvimos una limitante porque nosotros queríamos llegar a un acuerdo intermunicipal para aplicar no solamente la movilidad humana, sino otros aspectos. Pero bueno, en ese contexto solamente pudimos avanzar. Nuestra intención es trabajar coordinadamente porque nuestra zona tiene una visión o enfoque de una diversidad cultural amplia, tanto de las personas originarias como de las personas migrantes. Tenemos migración interna y tenemos migración internacional, que son estos 3 aspectos de la movilidad humana. Entonces, queremos nosotros avanzar y lo que logramos fue estas cartas de intención con el apoyo de los gobiernos de las municipalidades y el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, a donde podemos avanzar es que a través del gobierno de la ciudad podamos suscribir un acuerdo de coordinación en materia de interculturalidad y movilidad humana, pero con el acompañamiento, no de manera aislada. Nosotros ahora sí que nos atrevimos porque tenemos la puerta de Oriente. Iztapalapa es la puerta de Oriente, entran y salen históricamente, y entonces por eso empezamos a trabajar esto con, ahora ya son 70 municipios y 4 alcaldías. Entonces estamos avanzando, pero queremos integrarnos a una coalición mucho más amplia. Yo creo que un acuerdo de coordinación es necesario, exclusivo para los temas de intercultural y movilidad humana. Adelante, maestro Ángel. Bien, muchas gracias. Pues desde la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana se está trabajando en la consolidación de lo que se denomina el Consejo de Desarrollo Metropolitano.
Y este Consejo de Desarrollo Metropolitano justamente se convierte en un ente articulador de estos 84 municipios, en donde se pretende, entre muchas otras cosas, poner en la mesa aquellos temas que son fundamentales para ser solucionados y también para dar rutas claras sobre cómo se pueden atender los principales desafíos sociales en materia metropolitana. Entendemos que se entiende y la lógica de este Consejo de Desarrollo Metropolitano es que la zona metropolitana del Valle de México funciona como una región integrada, en donde en realidad las fronteras se diluyen, pero como lo decía, las barreras se encuentran justamente según la demarcación en la que nos encontramos. Entonces, con la finalidad de crear un marco legislativo armonizado, también que haya un proceso de coordinación metropolitana para estos desafíos que son muy importantes, se está construyendo, como lo decía, el Consejo de Desarrollo Metropolitano. Y además, en las próximas semanas ustedes van a escuchar noticias sobre otro proceso de consulta, que es el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que no necesariamente va a determinar las formas en que se va a ordenar el territorio, sino muchos de los desafíos sociales que comparte estas 84 demarcaciones territoriales. Y además, entre otras cosas, y es algo que se ha discutido incluso en el Congreso de la Ciudad de México, se discutió el día martes, y que hemos trabajado de manera muy activa con los diferentes congresos de los 4 estados, es la construcción de un parlamento metropolitano, en donde ahí se puedan deliberar aquellas, como lo mencionaba, desafíos, necesidades, problemáticas de la zona metropolitana y se puedan construir soluciones conjuntas. Creo que y también aprovecho para que en conjunto comencemos a pensar qué tipo de plan de trabajo conjunto podemos construir para ponerlo en la mesa del Consejo de Desarrollo Metropolitano, para cuando se impulse el Parlamento Metropolitano se discuta justamente el tema de la interculturalidad y de las migraciones. Entonces, esos son algunos instrumentos que se están construyendo desde la Ciudad de México, los ha impulsado de manera muy importante la jefa de gobierno y, bueno, el maestro Pablo Yáñez también ha trabajado de manera importante en la construcción. Gracias. Me pidió la palabra Ana y después Dina, por favor. Y Eli. Yo voy a ser breve porque también creo que esta pregunta aplica para todo, es lo más difícil. O sea, vemos los problemas y decimos lo que queremos, pero ¿cómo hacerlo? O sea, esa no es. Me gusta mucho hablar de lo que mencionaba porque tuve la oportunidad de participar en el programa también de la zona metropolitana del Valle de México hace ya casi 10 años y sé lo complejo que es articular las tensiones. Entonces, también sé que están en revisión de la nueva ley general de zonas metropolitanas también, o sea, se discute. Y creo que también son espacios donde tenemos que participar. Voy a hablar de lo que puedo hacer yo, o sea, como organización, como persona. Nosotros no somos gobierno, somos el Congreso o el Senado quienes son los que van a tomar la decisión final. Pero incluso con este foro no era necesario. Sí es importante que estemos aquí, pero existían otros métodos de participación. Y yo invitaría a todas las personas que están aquí presentes, porque también la propia población local, sociedad civil, es identificar estos espacios donde se están estudiando. Y algo que ha promovido mucho la Ciudad de México es la participación de la comunidad. Entonces, de que entremos, de que mandemos propuestas, independientemente de que no salgamos con esto, no me toman en cuenta. Yo os invitaría a todos, o sea, a proponer para construir y también plantear en cómo llegar. Eso es lo más difícil. Entonces, desde la parte que nos compete a nosotros como organizaciones o como personas, pues yo diría que más bien es mandar nuestras ideas. Se puede también hacer por internet, se puede mandar por correo y acercarnos también a entender. Porque creo que a veces es muy fácil solamente pedir o extender la mano, pero también tenemos que sumarnos a participar en estos espacios de diálogo. Muchas gracias. Adelante, Dina.
Sí, justamente en esta propuesta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, pues se habla de un sistema metropolitano de atención de movilidad urbana. Y yo también me preguntaba, ¿no? ¿Cómo sería vislumbrar ese sistema? Pero creo que, como bien lo dijo Ana, pues utilizar los mecanismos que ya hay de coordinación, como este consejo que la verdad yo supongo que muchas personas no lo conocíamos, el Consejo Metropolitano, tal vez inscribir ahí este sistema metropolitano de atención a la movilidad humana, posicionar ahí las problemáticas que vemos día con día de la movilidad de las personas que, pues, igual en el MUMI, pues tenemos muchas mujeres que acompañamos que también, ¿no? Han sido detenidas en Hidalgo y que luego llegan aquí a la estación de las agujas y ahora buscan asentarse acá, o muchos ejemplos que ya se mencionaron de la situación urbana que hay de movilidad, y justamente mapear esos mecanismos de coordinación que ya hay, tal vez mejorarlos. Sí, ya tenemos bastantes mesas de trabajo, que agradecemos mucho que a la sociedad civil se le ha visto como un actor político a la hora de forjar estos mecanismos específicos de educación, de salud, de género. Entonces, más bien ahí ver la repetición justamente de algunos temas e incluso pues sumar actores que falten, ¿no? Como ya había mencionado, pues es necesario descentralizar, buscar también la conexión con las autoridades federales y con las alcaldías y también con autoridades metropolitanas. Y pues que estos mecanismos tengan la facilidad, como ya bien lo comentaba la alcaldía de Iztapalapa, de generar convenios, alianzas informales, que también tienen un carácter vinculante en la publicación, por ejemplo, de protocolos de acciones coordinadas, ¿no? Que sí tenga ese carácter formal también. Y pues no, evitar hacer los protocolos que la verdad sí hay bastantes, y utilizar los que ya están existentes. Gracias. Gracias, adelante. Sí, muy puntual. Además de justo utilizar estos mecanismos que ya se mencionaban, las herramientas existentes, sobre todo por los retos que tiene la gestión metropolitana, creo que es importante generar un piso común de información y de análisis. Partiendo primero desde el fortalecimiento de capacidades. Creo que la Ciudad de México tiene un gran avance desde la creación de la coordinación, pero todo el trabajo histórico que ha tenido, y sin que sea algo criticable, pues, pero una oportunidad, probablemente otras entidades federativas no tienen esta preparación en términos de fortalecimiento de capacidades. Y aquí, sin comprometer a mis colegas, pero estoy seguro que las organizaciones de la sociedad civil y las distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, organismos internacionales, estamos más que prestas para poder brindar asistencia en esos procesos de fortalecimiento de capacidades. Además de eso, justo en estos mecanismos operativos de coordinación territorial que existan, por supuesto, es importante la regularidad y el seguimiento. O sea, no solamente la existencia, sino que tengan planes de trabajo, cronogramas, hojas de ruta que permitan efectivamente identificar cómo van a funcionar, y también porque es un mecanismo de rendición de cuentas al final, o sea, saber si efectivamente su creación tuvo un impacto en términos de política pública. Y por último, como dentro de esta misma lógica, pensar, ya lo decía un poco en mi intervención anterior, en el intercambio de buenas prácticas. Justo pensar qué es lo que se ha vivido en otros espacios similares o con contextos probablemente distintos, pero que permitan, digámoslo así, avanzar más rápido, sobre todo a partir de la experiencia, de los propios errores que se hayan cometido en otras latitudes, pero que permitan adaptarlo a las necesidades que tiene la Ciudad de México y la zona metropolitana. Gracias. Muchas gracias, Lili. ¿Alguien del público quisiera participar? ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Buenos días. Yo celebro el evento al que nos hemos sido convocados. Yo me asumo como ciudadana, me llamo Nayeli Saavedra. Yo trabajo muy de cerca con la población en movilidad. Soy investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, soy académica, y a mí lo que me gustaría poner sobre la mesa es 3 asuntos. Uno, ya que estamos hablando de gobernanza y políticas públicas, pues
¿qué respalda a estas acciones? Pues las leyes, ¿no? Celebro que haya una ley de interculturalidad, sin embargo, me parece que para ejecutarla debe acompañarse del fortalecimiento de otras leyes. Una sola ley no resuelve ningún problema, ¿no? ¿A cuáles otras leyes me refiero? Por ejemplo, está la ley la del 2007 de asilo, la ley del refugio en México, ¿no? Que a decir de algunos abogados, platicando con compañeras de IMUMI hace muchos años, nos decían, esa es una ley de extranjería, es decir, no ayuda demasiado. La ley de migración del 2011 también tiene muchas brechas, y esas brechas que provocan desprotección, ¿no? ¿Por qué? Porque se deja al criterio de los ejecutores, ¿no? De la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía, de las personas que están en los centros de detención o estaciones migratorias, ¿no? La ejecución de los derechos o no de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, si queremos fortalecer la agencia, como decía la compañera Ana, ¿no? De las personas en movilidad, pues habría que respaldarlas con la protección de estas leyes y, por supuesto, los mecanismos de vigilancia para vigilar que verdaderamente se cumpla, se lleven a cabo, ¿no? Otro asunto que me gustaría tocar es que está perfecto, es toda una tradición, el asunto humanitario, ¿no? Hacia las personas más vulnerabilizadas, como son las personas en movilidad. Sin embargo, también sabemos que para hacer el ejercicio de derechos mínimos atraviesa la ciudadanía. Sin una ciudadanía no es posible acceder a un servicio de salud, aunque haya otras propuestas, ¿no? Que ya se han ejecutado en Ciudad de México, como la Carta del Visitante, etcétera, etcétera. Lamentablemente no lo conocen las personas que atienden a los migrantes. Y me refiero al sector salud porque es al que yo trabajo, ¿no? Sin embargo, también se vive, por ejemplo, en la educación, en la SEP, ¿no? Es un gran problema que los niños se escolaricen y más que se escolaricen y lo reciban en las escuelas, que reciban el certificado al final, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ya que tenemos todos estos talentos y voluntades reunidas, pues podemos ir empujando en la revisión de estas leyes y empujando los mecanismos para que realmente se ejecuten en el día a día. Una persona migrante, un extranjero o incluso una persona desplazada en la Ciudad de México, ¿no? Para que navegue en los sistemas mexicanos, ya sea en la Comar, en el Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera, se necesitan muchísimas capacidades, mucha información, mucha energía para todos estos asuntos de espera, entenderle, si ni yo le entiendo al ISSSTE, ¿no? Imagínense ahora una persona haitiana que tiene la barrera del idioma, ¿no? Entonces yo creo que se trata de ir disminuyendo todas estas barreras, ¿no? Estos obstáculos. También me gustaría compartir que una preocupación, si estamos pensando en hacer un corredor o algo que funcione a nivel metropolitano, ¿no? Y que tenga como sede la Ciudad de México, pues sería bastante deseable que tuviera financiamiento. Me parece que de repente hay iniciativas de muchos lugares, ¿no? de diferentes dependencias gubernamentales en las que parece que se quiere que funcione todo, pero como con el aire, ¿no? O sea, las personas que ya tienen una responsabilidad, bueno, ¿por qué no tiene 2, 3, 4 por el mismo salario? Entonces, si vamos queremos fortalecer capacidades, queremos profesionalizar la atención, bueno, pues también tenemos que pedir ese financiamiento, ¿no? Finalmente, sí estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado en la mesa, ¿no? Es necesaria la articulación entre gobierno, entre organizaciones internacionales, asociaciones de base. Sabemos que no siempre ha sido una convivencia tersa, hay tensiones en ello, ¿no? Sin embargo, me parece que a últimas fechas se ha trabajado de manera muy digamos, pues armoniosa, vamos por los mismos objetivos, ¿no? Que es el que las personas en movilidad pues tengan acceso a la mayor parte de los servicios y sobre todo al ejercicio de sus derechos, ¿no? Y otra cosa que no quiero que se me pase, ahora sí ya por último,
Si queremos como también lo que comentaban de los flujos mixtos que ya estamos viendo en los albergues, en las oficinas, las leyes o todo aquello que encaminemos hacia este grupo de personas, pues deberían contemplar las 8 dimensiones de la movilidad humana que actualmente tenemos, ¿no? O sea, las personas en tránsito, las personas atrapadas ya en México, las personas desplazadas, quienes están en proceso de asilo, quienes ya están refugiados, ¿no? Los retornados y deportados, que es una población que se ha invisibilizado, porque parecería que llegan a México y bueno, pues ya son mexicanos, ya están en su país, cuando no es así, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que todo esto se tomara en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, 2 participaciones más de 3 minutos, por favor. Muchas gracias pues por todo lo que nos han compartido en esta mañana. Creo que es como súper importante para continuar reflexionando, ¿verdad? Sobre cómo podemos colaborar. Y en ese sentido, perdón, soy Amarilis de Casa Centroamérica. En la mesa se abordó sobre la Ciudad de México como una ciudad que ha sido hospitalaria, ¿verdad? Con la movilidad humana. Pero también se mencionó que hay ciertos retos sobre el tema de xenofobia y aporofobia, por ejemplo. Entonces yo ahí quisiera preguntar cómo podríamos en esta estrategia, digamos, de atención a la movilidad humana, poder elevar, digamos, el tema del trabajo de esos imaginarios, de la transformación de imaginarios sociales alrededor del tema de la movilidad humana, para que la integración, digamos, en esas relaciones interpersonales cotidianas también pueda ser más fácil para las personas que estamos en movilidad, ¿no? Es decir, se reconoce que estos retos de la xenofobia, de la aporofobia, muchas veces tienen que ver con estos imaginarios sociales alrededor de la movilidad humana, ¿no? Y creo que es importante como abordarlo porque es algo subjetivo que está presente en nuestras sociedades, pero que también el hecho de que exista de forma subjetiva y colectiva hace también de que tenga ciertos efectos sobre condiciones materiales también en la vida de las personas, ¿no? Y me parece importante que esto pueda ser un trabajo que se eleve a nivel institucional para fortalecer esta hospitalidad y que la hospitalidad también sea sostenida no solamente por parte de la arquitectura institucional, sino también de las organizaciones de sociedad civil que trabajamos con temas de movilidad humana y también de la población en general, que es con quienes convivimos en el día a día en nuestras interacciones cotidianas. Por otra parte, también quería hacer una pregunta sobre el tema de la interculturalidad. Y que se hablaba sobre la importancia del reconocimiento intelectual y científica de las personas que están en situación de movilidad humana y que venimos a Ciudad de México, ¿verdad? Y ahí hay ciertas barreras también de continuidad en la vida profesional y laboral para muchos y muchas, sobre todo para quienes están en situación de exilio o de refugio y que el país de origen o las embajadas, digamos, de nuestros países no nos permite, no nos da, no nos otorga ningún tipo de documentación que acredite nuestras trayectorias académicas, profesionales y laborales, ¿no? Y en ese sentido tenemos retos importantes, ¿verdad? Que están relacionados también con el sistema de educación y ver de qué forma también se podrían integrar, digamos, las instituciones relacionadas con educación para continuar haciendo esfuerzos coordinados que permitan verdaderamente este reconocimiento de nuestro aporte intelectual y científico que ha sido parte de nuestras trayectorias de vida también. Sí, justo pasamos a la siguiente participación y ahorita contestamos. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luis, soy exiliado salvadoreño, solicitante de refugio acá en México desde hace 8 meses. Quiero agradecer y reconocer este y otras iniciativas de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, pero también quisiera resaltar algunas de las ideas que creo que son fundamentales, que ya se mencionaron, que pueden ser propuestas importantes para evitar
que la ciudad se vuelva, en lugar de un lugar habitable, un laberinto para las personas que son migrantes o solicitantes de refugio. Creo que es importante visualizar la necesidad de una ventanilla metropolitana única de atención. Eso es sumamente importante. La homologación de protocolos y de registro creo que también es algo sumamente importante para evitar la duplicidad de trámites, la desprotección legal, etc. Creo además que hay buenas prácticas que creo que se pueden también identificar y adaptar. Aplica en este caso, que creo que también aplica para el tema de la mesa 3, programas como por ejemplo que tengan que ver con un enfoque de interculturalidad, como la mediación intercultural, que creo que es un programa que se puede impulsar desde la política pública y que puede ayudar a hacer más habitable para todas y para todos, tanto para las comunidades que reciben, receptoras, como para quienes nos integramos en las comunidades, ¿verdad? Creo que es sumamente importante reconocer los esfuerzos que se están haciendo, pero sobre todo esto y sobre lo administrativo, reconocer que la fragmentación y los vacíos de coordinación generan a su vez o refuerzan las vulnerabilidades con las que cada quien llega a estos espacios. Así que con eso, pues agradecerles el espacio y reconocer los aportes que cada quien ha estado haciendo para este tema. Gracias. Muchas gracias. Por temas de tiempo, nada más, ahorita me pidieron la palabra dos de nuestros ponentes. 3 minutos, por favor, pero solamente ya para ir cerrando, me gustaría ir retomando lo que se ha expuesto aquí, que para la coordinación metropolitana, que es primero empezar con una armonización legislativa, que creo que es la base para todos los poderes y empezar a trabajar de manera coordinada, generar mecanismos de vigilancia. Esto, pues, de acuerdo a las capacidades y atribuciones de cada nivel de poder. Y bueno, también algo muy importante, y para empezar en terreno, son las capacitaciones a los servidores públicos y dar a conocer todos estos avances que hay en políticas públicas y legislativas. Fortalecimiento de capacidades de todas las instituciones para empezar también a trabajar de manera coordinada. Y pues la generación de mesas interinstitucionales, el compartir mecanismos y protocolos y no generar cada quien un protocolo por su propia vía, sino que estén de manera conectadas de todas las instituciones. Adelante, Ana, por favor. Pues ya para cierre, yo sí quisiera dejar como una reflexión, porque recordar que este Plan General de Desarrollo y este instrumento rector que guía la política pública, los programas, que obviamente está vinculado a poder ejercer y solicitar presupuestos para estos programas, que tienen incidencia luego también en localidades, en alcaldías, y que este no es el primer ejercicio que se hace. O sea, ya otros años se ha hecho esta consulta, porque en cuanto se apruebe este programa, se convierte en carácter vinculante. Los gobiernos ya nos tienen que aplicar, y entonces ahí es donde vamos a generar las políticas públicas. Y es más, este plan tiene que tener criterios de seguimiento. Entonces sí es importante que busquemos la forma de trabajar de manera conjunta y que se apruebe, porque de ahí es donde van a partir las demás. Y lo otro es que recordemos que es, y creo que lo decía el colega de OIM, que es para hasta 2045. Más allá de lo que ocurra ahorita, tenemos que ser capaces de generar perspectiva, de ver diferentes escenarios que ocurran, para que el gobierno esté en la capacidad, con base en normativa, en este carácter vinculante del Plan General de Desarrollo, para dar respuesta a las necesidades. Y recordemos también que no es sectorial, en teoría es la que es más integral, y que no son aislados como extranjeros, que habitamos la ciudad todas y todos los que están aquí. Gracias. Sí, también muy breve. Uno, el tema legislativo. Efectivamente, tiene que, no puede verse aisladamente, pero hay dos niveles, el nivel federal y el nivel de la Ciudad de México. La ley intercultural es en la Ciudad de México. Pero ya hay iniciativas, de hecho, aprobadas por la Cámara de Diputados, y la ley de población, la ley general de población, donde integra la política de movilidad humana y la política intercultural. Está todavía esperando la aprobación por el Senado, pero ya ha avanzado el tema de la interculturalidad en la ley de planeación,
en la ley de refugiados, en la ley de migración, en la ley de educación, porque es un criterio intercultural. La interculturalidad es un criterio de la política educativa. Algo que está pendiente y que por eso no podemos avanzar a nivel Ciudad de México es la Ley de Desarrollo Metropolitano, que lo marca el artículo 122, apartado C de nuestra Constitución. Mientras no exista esa ley, pues no podemos avanzar. Por mucho que exista una ley en la Ciudad de México de desarrollo metropolitano, pues nada va a ser aplicable a la Ciudad de México. No tiene un enfoque de aplicabilidad efectivamente metropolitano. Entonces, yo creo que esa es una de las conclusiones también, es invitar al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, que hace 2 legislaturas la aprobó en comisiones, está en la mesa directiva y ahí está durmiendo sueño los procesos. Entonces, si queremos avanzar es la política, la ley de desarrollo metropolitano. Y por último, nosotros tenemos una estrategia antirrumores para enfrentar la cuestión de los discursos de odio y y con ello hacer la mediación intercultural, porque si no tenemos estos mecanismos de mediación, pues va a ser difícil resolver estos asuntos. Entonces, eso sí también lo queremos llevar al tema de las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Agradecer a todos nuestros ponentes invitados. Damos por concluida esta primera mesa sobre coordinación metropolitana y movilidad humana. Vamos a tener un receso de 10 minutos. Les comparto que tenemos comida de este lado, de mi lado derecho, para que puedan tomar un pequeño lunch y volveremos